Damos entonces por iniciada esta Escuela de Verano de Comunicación, Información Popular y Política. Nuestro primer expositor, bueno, lo tenemos acá, Pablo Jofré, periodista, experto en temas internacionales, es un compañero que ha colaborado en diversos medios, particularmente hoy día. Su sesión va a ser Asia Occidental Bajo, Atención Palestina, Líbano, Siria, Yemen e Irán. Así es que dejo con ustedes a Pablo Jofré. Muchas gracias. Voy a cargar la presentación. Vale. ¿Quieres que... ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Ya. Mira, yo traje una presentación y... Primero me presento, Pablo Jofré, periodista, me dedico al análisis internacional, principalmente en medios del eje del mal, ¿no? Rusia Today, Sputnik, Telesur, Hispan TV y otros. Tengo mis propias redes sociales donde pueden acudir y pueden ver ahí aquellos artículos que escribo y aquellos comentarios que hago desde el punto de vista del análisis internacional. Bueno, agradecer inmensamente la invitación. Primero es fundamental estar presente en todos aquellos eventos, actividades, acontecimientos, reuniones donde se pueda entregar información, se puede entregar un mensaje, se puede entregar información mucho más cercana a lo que acontece y no lo que vemos todos los días en función del control de los medios, que es un elemento presente absolutamente. No hay diferencias editoriales en lo que ustedes pueden ver en la televisión chilena y en el 95% de los medios gráficos, radiales o no. Cualquier cosa que salga en TVN es lo mismo en Chilevisión u otro, con matices muy pequeños. En general es la misma esencia por un elemento central. El control de los medios de información en el mundo son absolutamente claros. El 90% de las líneas editoriales, por ejemplo, agencias informativas, dpa de Alemania, Reuters, la AP de Estados Unidos, Deutsche Welle de Alemania, Le Monde u otros de Francia, France Press de Francia, son líneas editoriales que son repartidas al conjunto del planeta. Por tanto, lo que ustedes leen, por ejemplo, en La Tercera u otros medios o en la radio y refiere a análisis internacional, derivan de esa matriz narrativa. Hay una sola, normal, crónica, permanente. Y aquellos que se salen de esa línea editorial, que malamente les llaman medios alternativos, porque en realidad son medios, no es que sean alternativos. ¿Alternativo a qué? ¿A esos? No, son medios con su línea narrativa, su dinámica. Y se van a encontrar, por ejemplo, si ustedes ingresan a medios como Rusia Today o Hispan TV u otro, van a encontrar una especie de encabezado que dice medio controlado por el Estado de Irán o medio controlado por el Estado ruso. Pero no van a encontrar en la CNN medio controlado por las transnacionales norteamericanas. O no van a encontrar medio controlado por el Estado alemán, como es la Deutsche Welle o la BBC de Londres, que es controlada por el Estado británico. Entonces, en ese plano, más que medio alternativo, más bien son medios en los cuales nosotros tenemos que nutrirnos en función de su propia capacidad, su propio análisis y su propia dinámica. Dicho eso, me invitaron a hablar sobre lo que está aconteciendo en la zona de Asia Occidental. Y yo hablo de Asia Occidental y no de Medio Oriente, porque Medio Oriente es un concepto mucho más europeísta, ¿no? Son conceptos que tienen que ver con la definición de las regiones de parte del mundo occidental. Asia Occidental comprende no solo el levante mediterráneo. ¿Puedo ya utilizar o no? ¿Puedo ver la línea? ¿Sí? ¿Puedo ocupar ya? Me interesa mostrarles ciertos mapas para poder ubicarnos en la región. Hablar de Asia Occidental es hablar, por ejemplo, de Turquía, de Palestina, del Líbano, de Siria, de Jordania, hablar de Irak, hablar de Irán, hablar de Yemen, de Arabia Saudí, es decir, un conjunto de países que conforman Asia Occidental. Asia Occidental es la zona de Asia más al occidente, más cerca del Mediterráneo. Un Asia central que es, por ejemplo, Afganistán. Ahí ya puedo, ¿cierto? Ahí. Y la puedo ir pasando de aquí. Exacto. A través de... ¿Por dónde avanzo? Por esto. Esto. Con esto avanzo. Sí. Ok, perfecto. Ahí, ya. Por ejemplo, el mundo tiene hoy, en este momento, una serie de disputas territoriales, económicas,
energética. Y el gran problema, el gran punto central de discusión hoy en el mundo tiene que ver con el control de centros y yacimientos de petróleo, de gas, pero también de agua. Pero algo más y fundamental en virtud de eso tiene que ver con lo que se denominan los pasos marítimos, ¿no? Hay 4 grandes ejes del comercio internacional, no solo el comercio marítimo internacional. Es decir, aquellos puntos globales en los cuales se realiza el comercio internacional. Entonces uno dice, ¿qué importancia tiene el estar centrando las discusiones en la zona del canal de Suez, por ejemplo? El canal de Suez es la zona que comunica el Océano Índico con el Mar Rojo y con el canal de Suez y por tanto con el Mediterráneo. Es decir, la economía de gran parte de la zona de Asia más oriental pasa por el canal de Suez. Hay otro punto que es el canal de Panamá, que lo habrán escuchado, las intenciones de Donald Trump respecto al dominio del canal de Suez. Él le llama recuperar el canal de Suez. Perdón, el canal de Panamá. Recuperar el canal de Panamá para Estados Unidos es volver a controlar aquello que tuvo en 1914 hasta el Tratado Torrijos-Carter, en que se le devolvió a Panamá aquello que le correspondía, porque está en territorio panameño. El estrecho de Hormuz, que está en la zona del Golfo Pérsico, que es una zona clave, que es una zona que involucra a Irán, que involucra a Arabia Saudí, que involucra a una serie de países, porque ahí circula el 40% del comercio energético mundial. Es decir, lo que sale del Golfo Pérsico, que donde están países como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Irán, Arabia Saudí, Omán, circula por el estrecho de Hormuz. Por tanto, el control de ese estrecho es fundamental porque tú puedes detener el comercio energético mundial a partir del control de ese estrecho. Y otro tiene que ver con el estrecho de Malaca, que está en esta zona más oriental, por donde circula el 40% del comercio internacional marítimo de China. Es decir, todo lo que China exporta hacia la zona de África y Europa pasa principalmente por el estrecho de Malaca. Y eso explica los conflictos internacionales que tiene hoy China en el mar territorial de la China, con Corea del Sur, con Taiwán, con Filipinas, con Australia, con Nueva Zelanda, que son países que son aliados de Estados Unidos y principalmente lo que permite es contender contra China en función de temas de esa envergadura. Aquí yo les voy a dejar esta presentación para que puedan analizarla en más profundidad, pero muy rápido, ¿no? Estamos hablando que por el estrecho Malaca pasan 84.000 barcos al año. Estamos hablando de supertanqueros energéticos, pero también de portacontenedores. No estamos hablando de barcos pequeños, sino que barcos que llevan el comercio internacional. El estrecho de Hormuz que yo les mencionaba, ¿no? Y si ustedes se fijan en esta zona, está Irán, está Arabia Saudí, está Qatar, está Emiratos Árabes Unidos, un poco más acá Bahrein, Kuwait, Irak, y esta es una zona donde se concentra gran parte de las reservas de petróleo y de gas del mundo. Venezuela es otro, Rusia es otro, pero aquí se concentra gran parte. Es decir, el 21% del petróleo líquido mundial pasa por esta zona y 1/3 del gas natural pasa por esta zona. El gas es el gran recurso energético hoy. La guerra en Ucrania tiene un elemento fundamental que tiene que ver con el gas. Las discusiones en el mar Báltico con la destrucción de los gasoductos rusos del Nord Stream 1 y 2 tiene que ver con el gas. Es decir, ustedes van viendo que en definitiva se va generando una dinámica de control hegemónico de ciertas zonas. Estrecho de Hormuz, estrecho de Malaca acá, pero este estrecho es muy importante. Y para entender la guerra que hay en Yemen hoy día, por ejemplo, hay que entender que aquí existe un estrecho que se llama Bab el-Mandeb, que está en límite con el cuerno africano, el límite con un país que se llama Djibouti. Djibouti es un país africano del cuerno africano, cuya economía depende fundamentalmente del arriendo de bases militares. China, Gran Bretaña, Italia, España, Estados Unidos. Y por ahí circula una cantidad importante de barcos que van por el Mar Rojo y salen al canal de Suez para salir al mar Mediterráneo. Y aquí esta pequeña línea que ustedes ven azul es lo que se llama el Golfo de Aqaba.
Y lo que ha hecho Yemen en virtud del apoyo al pueblo palestino es que este pequeño país y en general el movimiento Ansarolá, que los medios de comunicación occidentales les llaman hutíes, pero en realidad se llama Ansarolá. Hutí es el apellido del fundador del movimiento. Por tanto, ahí hay una narrativa también de interés, tratar de asimilarlo a un caudillo y no a un movimiento popular. ¿Ah? Entonces, en ese plano, para mejor nombrar aquello se llama movimiento Ansarolá, que son los seguidores de Alá. Son movimientos religiosos, políticos religiosos, pero fundamentalmente políticos, tienen una base religiosa. Y les digo esto porque en función de lo que allí acontece, se suele establecer en los medios occidentales que aquí se trata de la lucha de la civilización occidental contra el Islam, la civilización contra la barbarie, la luz contra las tinieblas. Entonces le pretenden dar un cariz religioso a algo que no es religioso. ¿Cómo se explica eso? Fácilmente. Lo que está aconteciendo, por ejemplo, en Siria, con la toma del poder de los grupos terroristas, porque son grupos terroristas los que se tomaron el poder, con el apoyo fundamental de Turquía por el norte, Israel por el sur, las bases norteamericanas que ahí estaban latentes, porque en Siria nunca hubo una guerra civil. ¿No? Nunca hubo una guerra civil. Es parte de la narrativa también. No, que los sirios en realidad se levantaron contra Bashar al-Assad. Cuando en el 2011 comienza lo que Occidente llama la primavera árabe, pero que el mundo islámico le llama el despertar islámico, lo que allí aconteció fue que Arabia Saudí, Bahrein, Emirato Árabe Unido, Israel, Estados Unidos y países occidentales, europeos principalmente, formaron a cientos de grupos terroristas. Y otros los trasladaron desde Irak a Siria para tratar de derrocar a Siria, al gobierno sirio, fragmentar. Ese era el objetivo principal, la balcanización, que es un concepto que tiene que ver con dividir a los países en distintas etnias y facciones. Una zona sunita, una zona chiita, una zona kurda, que es lo que uno observa en Siria, ¿no? Aparte de los pasos marítimos que yo les mencionaba, está circulando ya, y es un tema ya recurrente a partir de lo que el señor Trump ha dicho respecto a Canadá y respecto a Groenlandia. Ahí es un tema que tiene muchos años, pero que hoy sale a la luz con mucha fuerza, que se llama el Círculo Polar Ártico y se llama la nueva ruta de la seda a través del Círculo Polar Ártico. El cambio climático lo que está originando son ciertas zonas del planeta que están perdiendo la capacidad de tener hielos permanentes y por tanto los deshielos y la contaminación que se genera abre nuevas rutas y una de esas es el Círculo Polar Ártico. Por tanto se reduce el transporte marítimo desde Francia hasta Beijing en al menos 15 días. Eso, desde el punto de vista del comercio internacional, es un ahorro para las grandes empresas. Por tanto, el establecer una nueva ruta de la seda te permite ahorrar, mira, te permite ahorrar el Mediterráneo, el Canal de Suez y pasar por zonas que se consideran peligrosas. Y tú lo haces solo por el Círculo Polar Ártico. Y de allí que tengamos a Donald Trump diciendo que le va a comprar Groenlandia a Dinamarca. No es un tema menor, porque la discusión que se da ahí es ¿por qué un país como Estados Unidos, de perogrullo podemos decir Estados Unidos permanentemente busca la hegemonía? Sí, claro, pero ¿por qué la busca? Porque Groenlandia es una isla enorme que está en el centro del Círculo Polar Ártico, con enormes riquezas petroleras, con enormes yacimientos de gas, y además en el centro de la ruta que China está desarrollando. Entonces él dice, yo quiero comprar Groenlandia. Dinamarca está en todo un proceso, porque Groenlandia como provincia de Dinamarca ha sostenido hace muchos años que quiere la independencia de Dinamarca. Entonces se da en un momento histórico en que efectivamente las fuerzas proestadounidenses pueden generar una declaración de independencia y una cercanía a Estados Unidos y por tanto el arriendo de bases militares, el establecimiento de fuerzas norteamericanas en la zona. ¿Por qué el Canal de Panamá?
donde Estados Unidos dice quiero recuperar el canal por la importancia que tiene en virtud de los proyectos chinos a través de Nicaragua, por ejemplo, que era un proyecto que está postergado de establecer un canal interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico a través de Nicaragua, aprovechando los lagos que tiene Nicaragua. ¿Y por qué Canadá? Habrán escuchado que Trump ha dicho que Canadá podría ser el Estado 51 de Estados Unidos. Y sintomáticamente Justin Trudeau, el primer ministro, viaja a Estados Unidos, se entrevista y luego renuncia al cargo de primer ministro. Bueno, tiene que ver con esto también, porque Canadá es parte de los países ribereños del Círculo Polar Ártico, ¿no? Estos son todos los países ribereños del Círculo Polar Ártico que tiene un Consejo Ártico que fue fundado hace por lo menos 20 años atrás, en el cual en el año 2022 se expulsó a Rusia. Entonces quedaron solo países como Finlandia y Suecia, que son miembros actuales de la OTAN, se integraron a la OTAN, Noruega, estamos hablando de Islandia, Groenlandia, límite, Canadá, Alaska, que pertenece a Estados Unidos, lógicamente, y por tanto el control de lo que significan 22 millones de kilómetros cuadrados de zonas que en general en el transcurso del año no están con hielo, ¿no? Son navegables, permiten entonces desarrollar la idea de una zona marítima nueva. ¿Por qué el control del canal de Suez? Porque el canal de Suez permite en la salida de Egipto también la entrada a yacimientos de gas que están frente a Asia Occidental, frente al levante mediterráneo, frente a Gaza, frente al Líbano, frente a Siria. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué este empecinamiento con Gaza? Además de la ideología sionista. ¿Por qué? Porque ahí hay yacimientos muy potentes de gas. Y en la confrontación entre Occidente y la Federación Rusa y China, el gas adquiere mucha importancia. Y la importancia radica en que hay proyectos gasíferos, como este, que se llama el proyecto del canal Ben Gurión. Ben Gurión era un primer ministro israelí, fundador del régimen israelí en el año 1948, que dicho sea de paso, su verdadero nombre era David Grun, de origen polaco, pero él lo que hizo fue semitizar su nombre, darle una historia hebrea para poder establecer todos estos mitos fundacionales que tiene Israel. Y el canal Ben Gurión saldría desde Eilat. Eilat es un puerto que está en el Golfo de Aqaba, que es el puerto que ha sido bombardeado permanentemente por Yemen. Ustedes habrán escuchado el lanzamiento de misiles por Yemen, principalmente a ese puerto. Y por tanto el comercio marítimo israelí está detenido en función de esos ataques de Ansarollah. Ese canal iría por esta zona, es el plan original, pero además se está hablando de lo que se llama el proyecto Qatar-Siria. Entonces uno dice, ¿por qué el interés del año 2011 a la fecha de fragmentar Siria? ¿Por qué derrocar a Bashar al-Assad? ¿Y por qué generar una situación de desestabilización permanente? Petróleo, gas, control de oleoductos, control de gasoductos, control de pasos marítimos. Tres elementos centrales que explican las guerras. No es solo la ideología perversa del sionismo, no es solo el desquiciamiento genocida del régimen israelí. Se explica también en esto, y ustedes pueden ver de Qatar, lo que se llama el gasoducto Qatar-Turquía, que pasa por Jordania, que pasa por Siria y que termina en Turquía. Ese es un elemento central para entender por qué Qatar y por qué Turquía apoyan al Ejército Nacional Sirio, que no tiene que ver con el gobierno derrocado, así se llama, Ejército Nacional Sirio. ¿Por qué lo han apoyado con armas, con financiamiento, con apoyo político diplomático? Porque es el desarrollo de este gasoducto. ¿Por qué Estados Unidos apoya a las fuerzas de defensa sirias y a los kurdos sirios? Precisamente porque les permite el control de todos los yacimientos petrolíferos y gasíferos de Siria y a la vez controlar todo lo que significaría el proyecto del gasoducto iraní, que va desde Irán, pasa por Irak y pasaba por Siria. Ahora hay que ver si ese proyecto funciona tomando en cuenta el derrocamiento del gobierno sirio. Es decir, nuevamente, lo que explica la desintegración de Siria no es que Bashar al-Assad no fuera democrático o no representara la democracia representativa occidental.
Siria nunca fue un país con democracia representativa occidental. Nunca lo fue. Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, estuvo 30 años. Bashar al-Assad tuvo 20 años. Libia tuvo una monarquía hasta el derrocamiento de la monarquía por parte de Gaddafi. Ahí nunca hubo democracia representativa occidental. Entonces, la justificación, eso de desgarrar vestiduras por la democracia, los derechos humanos, la libertad de las mujeres en estos países donde se les oprime. Resulta que hoy Siria, a través de Harar Tahrir al-Sham, que es HTS, este grupo terrorista, está comandado por un tipo que hasta hace un mes Estados Unidos tenía una orden de recompensa por $10 millones por él, Mohamed al-Golani, que ahora ustedes lo ven con terno y entrevistándose con la canciller de Asuntos Exteriores alemana, la señora Annalena Baerbock, y con el canciller francés. Es decir, aquellos que eran terroristas ayer, hoy son amigos de Occidente. Y eso es una constante, permanente. Entonces, en ese plano hay que entender que lo que hay de fondo en esta situación de Asia Occidental, precisamente, incluyendo Gaza, incluyendo el Líbano, es el control de los yacimientos gasíferos, el control de los gasoductos, el control de los pasos marítimos. Este es el abastecimiento de gas a Europa. Este es un mapa bien interesante porque te das cuenta que todos los caminos conducen a Rusia. ¿Ah? Todo sale de Rusia. En general, Europa en un 60% se abastecía de gas ruso. A través del norte, en el mar Báltico, Nord Stream 1, Nord Stream 2, a través de Ucrania. Recién, a partir del 1 de enero de este año, se cortó el suministro de gas ruso a través de Ucrania. Es decir, durante 3 años de guerra nunca se detuvo. Porque Ucrania recibía un dinero por el arriendo de los gasoductos. Entonces, en ese plano, te das cuenta que detrás de una guerra está también la guerra que no se hace, pero que permite a los países tener acceso al gas. Europa no tiene gas. Los grandes yacimientos gasíferos que tenía el mar del Norte, el mar Báltico, gran parte de ellos desaparecieron, se extinguieron. El único que tiene hoy grandes yacimientos de gas, sobre todo gas, es Noruega, y Noruega se ha enriquecido vendiéndole gas a sus propios socios de la Unión Europea. Y el otro que se ha enriquecido es el mismo que obligó a Alemania a suspender los convenios y contratos con Rusia. Estados Unidos. Estados Unidos le dijo a Alemania, cuando estaba Angela Merkel, y luego mucho más con este señor Scholz, que no debía tener contratos con Rusia. Y por tanto Alemania, que había hecho inversiones por más de 20.000 millones de euros con Rusia, vio de la noche a la mañana suspendido eso. Y significa hoy que gran parte de los países europeos pagan 4 veces el valor del petróleo y el gas al que pagaban con Rusia. Eso no lo pagan los gobiernos, lo pagan las sociedades europeas, ¿no? En función de intereses de un continente que en general cuando escribo sobre ello suelo llamarlo el nuevo patio trasero de Estados Unidos. No hay política exterior europea que sea soberana, no hay autodeterminación, la política exterior europea se maneja en Bruselas, en Bélgica, de ahí salen, no participan los ciudadanos europeos en la política exterior europea. No hay país miembro de la Unión Europea que pueda tener una política exterior propia, autónoma. Tiene que estar ceñida a lo que establece el Consejo de Europa. ¿Saben cuántas bases militares tiene China fuera de China? ¿Alguien podría decirlo? Una, Djibouti. ¿Rusia cuántas bases militares tiene fuera de Rusia? Tartus, en Siria, que está Kaliningrado, que es un enclave ruso en el mar Báltico, y no hay más. Pero resulta que China es un peligro, Rusia es un peligro. 800 bases militares norteamericanas en el mundo. 800 bases. ¿La China dónde estaba? Djibouti. 800 bases militares. ¿Y por qué China lo tiene en Djibouti? Por un acuerdo internacional.
Incluso hay una película con Tom Hanks, ¿no? El pirata somalí que va por el Mar Rojo, y estos piratas que atacaban a los portacontenedores y petroleros. Entonces los países, las mayores potencias del mundo, decidieron proteger la navegación por el Mar Rojo. Y se estableció entonces una base militar china en Djibouti. Pero hay una base francesa, española, italiana, norteamericana, británica. Pero 800 bases militares. En Europa hay 240 bases militares. Y el peligro es Rusia. Y cuando Rusia, tras el fin de la ex Unión Soviética, le dice a Estados Unidos: quiero garantías de seguridad, que no va a haber expansión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a mi frontera, quiero que me den esas garantías. Porque gran parte de los países que formaban la ex Unión Soviética y el bloque socialista pasaron a la OTAN. Entonces, ¿qué va a hacer un país de las características de Rusia cuando a las puertas de su frontera tiene bases militares, tiene misiles, tiene tropas, afectando su soberanía, su seguridad? ¿Por qué otros pueden hablar de seguridad nacional y Rusia no puede hablar de seguridad nacional? Es un elemento central. Entonces, cuando avanzan las revoluciones de colores, Georgia, Tayikistán y otros, Rusia le vuelve a decir a Estados Unidos: ni Georgia ni Ucrania. Golpe de Estado en Georgia, donde Rusia dice: no, pues esta no. Se llamó la guerra a los 5 días, ¿no? Donde Rusia entró con tropas y dijo: no, aquí no, pues esto es en mi frontera. Esa es la zona que se llama el Cáucaso Sur, que es otra zona enormemente rica en petróleo y en gas. Ahí está Armenia, está Georgia y está Azerbaiyán. Habrán escuchado ustedes que hace pocos años hubo una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, donde Azerbaiyán recibió apoyo de Turquía y de Israel. En función, y Azerbaiyán tiene límites con Irán. O sea, la dinámica de movimientos del conflicto es muy intensa. Bases militares en la zona de Asia Occidental, que están rodeando a Irán. ¿Qué base militar tiene Irán fuera de Irán? Ninguna. Pero aquí en Bahrein está lo que se llama la quinta flota del Golfo Pérsico de Estados Unidos. Destructores, corbetas, portaaviones, submarinos, que navegan por el Golfo Pérsico. No es que se queden ahí. Bases militares, navales y aéreas en Arabia Saudí, en Omán, en Turquía, está una de las bases más grandes de la OTAN en la zona. En Siria hace 13 años hay bases militares norteamericanas. ¿Aceptadas por el gobierno sirio en la época? No, pues nunca lo aceptó, sino que en el fondo fue una invasión, como en Irak. Bases militares, y ahí puede haber una discusión, tal vez hay alguna ponencia que trate sobre eso, pero en algún momento dado en los círculos de izquierda salió la discusión de la defensa de la República de Rojava, los kurdos sirios. Entonces uno decía: ¿por qué defiendo la República de Rojava cuando los kurdos sirios son los principales aliados de Estados Unidos en la zona? ¿Por qué los apoyo? Porque la narrativa respecto a los Rojava o a la República de Rojava establecía que luchaban contra Daesh. Nunca lucharon contra Daesh. Ninguna de las potencias occidentales luchó contra Daesh o ISIS. La lucha la llevó a cabo Hezbollah, el gobierno sirio, el ejército sirio, Al-Qatar, Al-Hashat al-Shabi de Irak, o Kataib Hezbollah de Irak, principalmente milicias chiitas, no sunitas, ni kurdos. Entonces, cuando Occidente decía: estamos atacando a Daesh, en realidad nunca atacaron a Daesh. Daesh nunca atacó ninguna base militar occidental, nunca. Ninguna base ni ningún objetivo israelí, nunca. Nunca atacó a Arabia Saudí. Si el argumento era la defensa de las zonas sagradas del Islam, nunca hubo un ataque a Arabia Saudí, que es donde está la Meca, donde está todos los principales recintos sagrados del Islam. 2 de 3 recintos sagrados del Islam están en Arabia Saudí. Pero nunca hubo un ataque ahí. Pero sí en Yemen. Yemen fue agredida del año 2015 hasta el año 2023. ¿Por quién? Por Arabia Saudí, por Emiratos Árabes Unidos, por Bahrein y por Marruecos, que está por allá, ¿no? Es decir, la monarquía marroquí, miles de kilómetros,
para dar en definitiva el apoyo a lo que significa un proceso de agresión contra los países que efectivamente estaban luchando contra el terrorismo. Los que formaron a los grupos terroristas, Al-Qaeda, Daesh, ISIS, Fatah al-Sham o Frente al-Nusra después, actual HTS, su origen está en Al-Qaeda, está en Frente al-Nusra. Entonces hay ahí una situación de necesidad. Yo les ponía ahí la desinformación y la manipulación, es lo que generalmente tenemos en la narrativa de la política internacional. Y hay medios que podemos acudir, hay muchos. Yo ponía ahí uno, esto tiene ya 4 o 5 años, pero podemos ir agregando más y podemos ir agregando el trabajo que hacen ustedes. Pero si usted quiere saber la documentación, los discursos que da Hezbollah, acuda a Hezbollah, no acuda a la tercera. ¿No? Es básico, ¿no? Si usted quiere saber lo que pasa en Irán, acuda a Hispan TV, a Press TV, Islam Oriente y una serie, y va a tener los discursos de los líderes iraníes y va a saber otra información. Contrástela por último. ¿Ah? Contrástela, que le sirva para contrastar. RT, Sputnik, que uno no los podría calificar de pro-islámico a Russia Today, pero por lo menos tiene información mucho más fidedigna y más clara, ¿no? Y ahí entramos en específico a la situación en el levante mediterráneo, en Palestina precisamente. Y para entender lo que pasa en Palestina hoy, en Siria, en el Líbano, hay que remontarse, yo diría, a 3 elementos centrales. Uno que se llama el Acuerdo Sykes-Picot, en la segunda década del siglo XX, en la cual Francia y Gran Bretaña se reparten los restos del Imperio Otomano. Pero miren qué interesante, se lo reparten antes de la caída del Imperio Otomano. Es decir, se llega a acuerdos para cuando caiga el Imperio Otomano. ¿Ah? Oye, va a caer, no sé, va a caer el gobierno ruso, entonces, ¿quién se va a quedar con la zona oriental, la zona occidental? Eso hicieron, Sykes-Picot, y dividieron en 2 zonas, la zona A y B, donde la zona A estaba controlada por Francia y la zona B por Gran Bretaña. 1916. El Imperio Otomano cae en 1918, en la Primera Guerra Mundial, pero ya se estaban dividiendo eso. Y otro que se llama la Declaración Balfour, que ustedes la deben haber escuchado múltiples veces. La Declaración Balfour, que se hace muy contemporánea, en 1917, por el señor Lord Balfour, es un funcionario de la monarquía británica de la época, que le envía una carta al señor Rothschild, que hasta el día de hoy pueden escuchar a los Rothschild. Dentro de las fortunas más poderosas del mundo está el señor Rothschild. Los fondos de pensiones del mundo son manejados por Rothschild, ¿no? De origen alemán, francés, están repartidos en las grandes monarquías europeas. Y donde le escribe una carta que en esencia le dice que el gobierno de Su Majestad de Gran Bretaña vería con buenos ojos la instalación de un hogar nacional judío en tierras palestinas. Primero, una promesa, buenos ojos, en una tierra que no era de Gran Bretaña. Segundo, que tenía un pueblo que se llama el pueblo palestino. Y se lo promete a sionistas europeos. ¿De creencias judías? Sí, pero no es un tema de judíos, es un tema de ideología. El movimiento sionista es un movimiento nacionalista, ideológicamente centrado en el racismo, en la segregación, en la ocupación de territorio. Le prometen eso. Cae el Imperio Otomano, termina la Primera Guerra Mundial y surge lo que se llamó la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas, 1920. Y esa Sociedad de las Naciones establece el mandato de ciertos países europeos sobre los territorios que eran del Imperio Otomano. Por ejemplo, le entrega Palestina a Gran Bretaña y se inicia el mandato británico sobre Palestina, que dura hasta el año 48. Ese mandato terminaba el 14 de mayo de 1948 a las 23:59 de la noche. A mediodía de ese 14 de mayo, los sionistas, no los israelíes, porque no existía Israel, aquellos que tienen una noción respecto a que Israel y el mito y la religión y David y la onda y Salomón y todo, Israel no existía.
Israel existe a partir del mediodía del 14 de mayo de 1948, cuando se crea esa entidad, a través de una declaración que ellos llamaron de independencia. Y una noción básica de independencia dice que un país se independiza de algo, de alguien. La pregunta es: ¿de quién se independizó Israel? ¿O de quién se independizaron los sionistas cuando esa tierra era Palestina? Ellos hablan de la lucha por la independencia. Bueno, ese es un proceso que además lo permiten las Naciones Unidas. ¿Lo permite en función de qué? En el año 1948 lo permite entre comillas. ¿Por qué? Porque la resolución 181 del año 1947, que es una resolución que usa Israel para decir y argumentar que legalmente le pertenece a Palestina, además del mito de Dios, que es una tierra prometida, un pueblo elegido y toda esa faramaña de mitos, es que la resolución 181 recomienda, eso dice la resolución, recomienda la partición de Palestina además, en un Estado judío y en un Estado palestino. ¿Por qué Palestina tendría que haber aceptado que un organismo internacional surgido en función de la victoria de los países aliados, donde además la Unión Soviética apoyó esa resolución, pero en virtud de un interés muy particular, que ojalá todos los judíos que tuvieran en la zona se fueran a Palestina? Ese era el interés que tenían las autoridades rusas soviéticas de la época, que salga la mayor cantidad. Y por eso hoy en Israel la minoría mayoritaria son rusos, ucranianos, bielorrusos, rusos. Ellos son la mayoría de los colonos que hay en la zona. Esa resolución 181 fue rechazada por los palestinos, lógicamente, porque nunca fueron consultados, pero además rechazado por los países árabes de la zona, que ya sabían lo que se venía, y se establece la guerra del 48 y el comienzo, por tanto, de lo que se llama la ocupación, la colonización y el exterminio de Palestina. La al-Nakba, o la catástrofe que se llama, ¿no? Que fue la expulsión de gran parte de los palestinos que vivían en la zona más cercana al Mediterráneo. 800.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras. Este era el mapa de las Naciones Unidas que se llamaba el Plan de Partición, que se hizo en base a una comisión, la llamada Comisión Pell, que el señor Pell, británico, de la comunidad sionista británica, que viajó a Palestina y dijo: la situación está muy mal en Palestina, los judíos están peleando con los palestinos y otros pueblos árabes, lo mejor es dividir ese país. Entonces, en base a la Comisión Pell es que se establece y se recomienda la partición de Palestina, que establecía un 56% para los judíos, así llamados, no israelíes, porque aún no existía Israel, recuerden, nace el 48. Entonces decía para los judíos el 56% de las mejores tierras palestinas, donde hay acuíferos, zonas agrícolas. Y el otro 43,9%. ¿Por qué? Porque Jerusalén se dejó con un estatus especial, que le llamaban en jerga jurídica el corpus separatum, es decir, Jerusalén quedaba bajo el mandato internacional, no se podía tocar, porque los israelíes ya, el 48, decían que era su capital eterna e indivisible, y los palestinos dicen que es su capital permanente. Y esta es la trayectoria, y está bien, 2020 es un mapa antiguo, pero si le ponen 25 yo le diría que está exactamente igual. Esto era Palestina, el 100% verde. El año 47, con la partición, se hace esto, se dice la Franja de Gaza, que era más que una franja pequeña, Cisjordania y la zona del norte, ¿no? Año 67, la guerra del 67, ocupación de Cisjordania, ocupación de Gaza, ocupación de los altos del Golán sirio, ocupación de la península del Sinaí egipcio, ocupación de las granjas de chiva libanesa. Año 2025, ahí está el queso Gruyère, es decir, no solo dejaste convertido a Gaza en eso, Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea de lo que significa 360 kilómetros, donde viven 2,3 millones de habitantes. La región de O'Higgins tiene 16.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando 40 veces, 50 veces más. Esa es la Franja de Gaza. Y Cisjordania, que tiene como 5.000 kilómetros cuadrados, que viven otros 4 millones de palestinos, y que ha sido desmembrada
porque dentro de Cisjordania, que se supone es territorio palestino, habitan 700.000 colonos sionistas, que están metidos en las principales ciudades, en Nablus, en Hebrón, en Tulkaren, en Jerusalén, rodean esas ciudades. Entonces, cuando hablan hipócritamente y dicen, no, hay que trabajar por los dos estados, es mentira. No hay posibilidad alguna de crear un estado palestino. No existe posibilidad alguna, mientras no se elimine el sionismo. Porque cuando tú hablas de eliminar el sionismo, saltan los judíos indignados y dicen, quieren eliminar de nuevo al pueblo judío. No, el sionismo, la ideología. Nadie quiso eliminar a los alemanes tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se eliminó fue el nacionalsocialismo. Es decir, que legalmente se impida el desarrollo de una ideología como esta, que es absolutamente criminal. Eso se los voy a dejar, pero son elementos de... Lo azul se imaginarán lo que es, son las muertes israelíes, y las rojas son las muertes palestinas a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, no es tampoco una guerra. No es ni la guerra de Israel contra Gaza y no es la guerra de Israel contra Hamas. No, pues es un proceso de ocupación, de colonización y genocidio. Una guerra equilibrada. Palestina no tiene ejército, Palestina no tiene aviones, no tiene tanques, no tiene blindados, no tiene submarinos, naves de guerra, no tiene drones. Tiene elementos muy sencillos de resistencia frente a Israel. Ahí en esta página está el acuerdo de Oslo, que también se habla. El acuerdo de Oslo, que se cumplan los acuerdos de Oslo. Les recomiendo una película que se llama Oslo. Se llama así, la pueden ver en algún canal, para darse cuenta de cómo, en general, todo lo que se acordó fue simplemente un engaño. Nada se cumplió. Ni el status quo de Jerusalén, ni el retorno de los refugiados palestinos, ni la salida de los asentamientos israelíes, ni las cuestiones de seguridad, ni las fronteras. Más aún, que son elementos que no se suelen hablar, en cuestiones de seguridad existen dos gobiernos en Palestina. Hamas en la Franja de Gaza y la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Y la Autoridad Nacional Palestina es simplemente un gobierno, yo le llamo el gobierno de Vichy. En la Segunda Guerra Mundial Francia fue dividida y la Francia de Vichy era la Francia que colaboraba con los nazis. Mahmoud Abbas es un colaborador de Israel, es mantener el status quo de Palestina. Ha impedido el desarrollo porque las elecciones del 2006 las ganó Hamas y ahí hubo un golpe de Estado contra Hamas entre Estados Unidos, Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, en ese plano es muy difícil hablar de una Autoridad Nacional Palestina que quiera resistencia y que quiera autodeterminación cuando se está asesinando a la resistencia palestina también a manos de la Coordinación de Seguridad de Abbas. Esos son los acuerdos, las intifadas, intifada de 1988, que es la que desencadena finalmente los acuerdos de Oslo, la intifada del 2000 que desencadena la salida de los asentamientos israelíes de Gaza. Pero cuando salen los asentamientos y se le da el golpe de Estado a Hamas, se establece el bloqueo de Gaza del 2006 hasta el 2023, el 6 de octubre del 2023, Gaza estaba bloqueada por tierra, mar y aire, absolutamente. Gaza actualmente, los crímenes de Israel, esto se lo voy a dejar, Operación Tormenta Al-Aqsa. Hay gente, que lo denomino yo, que son parte de la teoría del buenismo, que suelen decir, la embarró Hamas, porque mira la respuesta que le dio Israel. No, pues sí, legalmente el derecho internacional le permite a los pueblos ocupados y colonizados el derecho a la resistencia, el derecho al alzamiento, el derecho a la rebelión. Lo que no permite es que la potencia ocupante argumente legítima defensa y argumente autodefensa o atacar en función de una autodefensa. No existe, no está permitido que una potencia ocupante ocupe ese argumento. Eje de la resistencia, me quedan 3 minutos, eje de la resistencia, del cual ya ha salido uno, pero yo tengo mucha esperanza de que efectivamente las fuerzas de la resistencia en Siria que se logren aglutinar
logren incorporarse también, porque lo que se pretende con Siria es la fragmentación total. Ya está ocupado, ya está la zona sur ocupada por Israel, la zona norte por Turquía, y por tanto ahí indudablemente lo que ustedes ven aquí es una división de grupos de las ramas del Islam, chiitas y sunitas, como para entender la división, no entender el punto de vista de los combates y la resistencia, porque en general si tú ocupas el Líbano, como se ocupó en la guerra del 78, la guerra del 82, la del 2000-2006, luchaban cristianos, sunitas, chiitas, yazidíes y cualquier confesión, ¿no? Entonces es un tema de autodeterminación. El conflicto líbano-israelí sí podríamos denominarlo como un conflicto a diferencia de Palestina y los israelíes, porque en general en el Líbano, que hay dos fuerzas militares muy potentes, una más potente que la otra. Existe un ejército libanés que no tiene ninguna fuerza, que es más bien un ejército pro-occidental, que es el que en virtud del cese al fuego está ocupando la frontera con Israel o con la Palestina histórica ocupada, y Hezbollah, que es un movimiento de resistencia, es un movimiento político, social y militar. ¿Ah? Y Hezbollah no es una milicia, tiene una rama militar, pero tiene elementos políticos, gobierna, es parte del gobierno libanés, tiene trabajo, inserción social muy potente. Entonces ahí sí podemos hablar de conflicto, porque además tiene allí Hezbollah elementos militares mucho más potentes que los que pueda tener Hamas o la Yihad Islámica. Siria. Hoy la realidad de Siria nos indica lo siguiente: los Altos del Golán, que fue ocupado en 1967 y que había una zona siria y una zona ocupada por Israel, ya está ocupada completamente por Israel. Pero además penetraron en el territorio sirio y ocupan hoy 600 kilómetros cuadrados. Y además Turquía, en el norte, en esta zona, está ocupando el territorio sirio y que apoya, por tanto, a las fuerzas de defensa, al Ejército Nacional Sirio, porque es un Ejército Nacional Sirio que lo que menos que tiene es sirio. La mayoría son mercenarios. Y ese Ejército Nacional Sirio es el que combate a los kurdos sirios, que a su vez son enemigos de los turcos, porque los turcos tienen como enemigo al PKK, que es los kurdos turcos, que representan el 20% de la población. Y hacia acá están los turcos iraquíes, que también son aliados de Estados Unidos. Entonces uno podría decir, oye, hay una majamama terrible ahí. Claro, pero cuando vas despejando, te vas dando cuenta de que los intereses principales están acá. Y lo que yo mando más bien son a mis marionetas. El Ejército Nacional Sirio, la Fuerza de Defensa Siria, a los kurdos iraquíes que tienen su capital y tienen autonomía otorgada en la época de Saddam Hussein. Pero esa zona donde están los kurdos iraquíes es la zona más rica en petróleo de Irak. Entonces, nuevamente, el control petrolero. Y aquí viene interesante esa foto, aquí, el ministro de Exteriores francés, la ministra de Exteriores alemana, Partido Verde, por supuesto, progre, ¿no? Ahí con este señor que miren, bien vestido, de terno, pero ese señor era ese. Mohamed al-Golani, que era su nombre de guerra, que el señor se llama Ahmed el-Sharraf. Ese es su nombre verdadero. Entonces ya no se pide 10 millones de dólares y ya HTS ha sido sacado del listado de grupos terroristas. Mira, Occidente ya lo considera un amigo, un aliado. Y estos son los frentes, para terminar, los frentes abiertos que tiene hoy Israel. Saquemos hoy Siria, que yo les digo muy pronto seguramente van a empezar los acontecimientos ahí. Se acaba el cese al fuego con el Líbano y por tanto ahí va a haber un incremento en la situación, pero está en Irak, está el Hezbollah, está el Hayat al-Shabi, está... Esto indudablemente es un mapa ilustrativo, pero es un mapa español y por eso le ponen el régimen de los ayatolás. Son denominaciones. Yemen. Yemen es muy interesante y con esto sí que voy a terminar. Yemen es el país más pobre del mundo árabe, el más pobre del mundo árabe. Y recordarán que Yemen estaba dividido en Yemen del norte y Yemen del sur hasta el año 91. Una zona apoyada por los soviéticos y una zona occidental. El año 91, cuando cae el mundo socialista, cuando cae la Unión Soviética, se unifica Yemen.
y comienza un largo ciclo de conflicto civil. Largo, que dura hasta el año 2005, cuando surge el movimiento Ansarolá, que dice: esta zona está oprimida por toda la parte occidental de Yemen, que es principalmente el mundo chiita o yazidíes de Yemen, y por tanto lo que necesitamos es lograr defendernos. ¿Y de qué manera nos defendemos? Creamos un movimiento que se llama Ansarolá, principalmente chiita, que recibe apoyo de Irán. Año 2011 se genera lo que llamaron el despertar islámico, la primavera árabe, y comienza por tanto el enfrentamiento en estas dos zonas. Pero además en 2015 viene el ataque a Arabia Saudí y se queda el acabose. Yemen tiene más de 200.000 muertos en este momento, epidemia de cólera en algunos momentos. Es el país más pobre del mundo árabe y sin embargo el movimiento Ansarolá es capaz de hacer lo que está haciendo con respecto a Israel. Objetivo en defensa del pueblo palestino. Esas son zonas que están ahí, son los países que apoyaron el ataque a Yemen. Qatar, Bahrein, Kuwait, Turquía, Jordania, Egipto, Marruecos, la monarquía marroquí. Ustedes habrán escuchado que fue un grupo parlamentario de Marruecos a trabajar en el Congreso futuro, ¿no? La presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Cariola, ubicado ahí en la Testera, en una ciudad ocupada del pueblo saharaui, en Yala. O sea, ignorancia o interés. Yo creo que hay dos cosas, ignorancia e interés. Marruecos es el principal patrocinador en fondos para políticos chilenos. Osvaldo Andrade, exdiputado socialista, cónsul honorario de Marruecos en Rancagua. Roberto León, exdiputado demócrata cristiano, uno de los principales lobistas de Marruecos en Chile. La Fundación África-América Latina, financiada por Marruecos. Congreso Futuro, financiado para realizarse en Marruecos, no sé, Guido Girardi. Entonces se mueve mucha plata. Y por el lado sionista, indudablemente, pues, el exdiputado Gabriel Silver, sionista, creyente judío, pareja de Loreto Carvajal, senadora PPD, el principal lobista de Israel en Chile, un personaje que se llama Daniel Farkas, Gabriel Saliasnik, abogado de la Plaza, uno de los abogados más importantes de Chile, sionista, ex defensor de Menem, ex defensor de Fujimori, ex defensor de Spiniak. Ese es el tipo de personajes que se mueven en función del apoyo a este tipo de regímenes. Pero los culpables de lo que pasa en el mundo no es Israel, no es Estados Unidos, no es Gran Bretaña, no es Alemania. Alemania le otorga el 30% de todas las armas que tiene Israel. El 30%. Entonces, ¿quién apoya a quién en elementos de genocidio, en elementos de masacre, de ocupación? Por eso es importante ir al fondo de lo que acontece. ¿Quién se ha disculpado con el pueblo palestino, acá desde Chile, por ejemplo? La periodista Mirna Schindler, por ejemplo, diciendo los 40 niños degollados el 7 de octubre del 2023. Narrativa sionista permanente, violaciones, mutilados, degollados. ¿Dónde están las pruebas? Nunca hubo pruebas. La propia CNN tuvo que declarar que esa era información entregada por el ejército israelí. Permanentemente. Entonces estamos ceñidos a una narrativa hegemónica. Y es importante estar no solo informados, sino que profundizar de dónde viene lo que hablamos, de dónde viene lo que discutimos. Y termino ya finalmente diciendo, ojo, no, esto no es un tema de judíos contra musulmanes, es un tema de sionismo contra el mundo libre. En segundo lugar, no es un tema de semitas. No es un tema de semitas, porque dicen, si tú criticas a Israel eres antisemita y eres antijudío. No, lo único semita aquí en todo esto es el pueblo palestino. ¿Cómo van a ser semitas ucranianos, bielorrusos, moldavos, chilenos? Hay 20.000 chilenos en los territorios palestinos ocupados. Gabriel Colodro, Hernán López, los Agosín y otros que participan. Hay soldados chilenos, Gabriel Salinas Diomi y su hermano Lior Salinas
¿Qué hace el Ministerio de Defensa? ¿Qué hacen los parlamentarios chilenos? Porque están combatiendo a favor de una potencia ocupante acusada de crímenes de guerra. Entonces hay muchos elementos que como ciudadanos deberíamos exigir, pero en general nos quedamos más bien en la maldición, en la denuncia, o aquellos que dicen no me gusta ver estas imágenes porque me causan mucha pena. La pena te paraliza, te detiene. Lo que hay que hacer es movilizarse. Eso. Ese era Irán, él era el que me faltaba, ¿no? Preguntas, hay un espacio para las preguntas, consultas, opiniones. Gente, bueno. No sean tímidos. Una preguntita, chica. Dijiste que ibas a compartir este material con nosotros, ¿de qué manera? Sí, pero me arrepentí ahora. No, se lo voy a dejar acá a los compañeros. Y ustedes lo reparten de ellos, ¿no? Sí. Sí. Sí, se vende, vale 2 lucas la PPT. Parece que desde los compañeros que están afuera. Pues, Como esta es Mirta. una información muy gruesa, ¿no es cierto? ¿Dónde nosotros podríamos, a través suyo, o donde usted nos indicara, poder ir informándonos de forma más lenta y más detallada todo lo que usted expuso hoy día? Bibliografía. Bueno, los medios, ahora, en general, libros hay muchísimos, pero si usted quiere estar actualizada en las noticias, yo les dejé ahí una cantidad de canales que están ahí, que son canales no solo televisivos, sino que son portales donde hay artículos, donde hay reportajes, donde hay documentales, ¿verdad? Es muy completo, no es solo el título, ¿no? Por ejemplo, si usted visita el canal Hispan TV, es un canal que tiene documentales, que tiene reportajes, transmite las 24 horas del día y transmite en castellano. Todos esos canales que le mostré, sirios, libaneses, palestinos, son en castellano, además. Russia Today transmite en castellano. O sea, no está el argumento de que no sé ruso, ¿para qué si está en castellano? Y de libros hay montones. Hay un autor que se llama Pablo Jofré, que acaba de sacar su último libro. Yo tengo varios libros de Palestina, ¿no? Ahí lo puede encontrar: Palestina, crónica de la ocupación, sionismo, la ideología extermina, donde transito por la historia. Tengo un libro sobre el pueblo saharaui, que lo pueden ver, creo que está en la red, se llama La dignidad vive en el Sáhara. Los saharauis, ¿usted sabe quiénes son los saharauis? Sí, leído. Son el único pueblo árabe que habla castellano, por ejemplo. Están ocupados por Marruecos del año 1975. Eran una colonia española y España los traicionó. No solo los traicionó la España post-Franco. Había un primer ministro que le decían Felipito, Felipe González, socialista él, ¿no?, que llegó al Sáhara y le dijo al pueblo saharaui: no los abandonaremos jamás. Y después se convirtió en el principal lobista de Marruecos ante la Unión Europea. Marruecos le regaló una mansión ahí en Tánger, en Marruecos. Entonces, esas historias son múltiples, se viven permanentemente con los pueblos, ¿no? Y con el Líbano tiene facciones cristianas, tiene facciones chiías, sunias, y tienen una particularidad política muy interesante. Acaban de elegir al presidente. El presidente tiene que ser maronita, que es una creencia. El presidente del Parlamento tiene que ser chiita y el primer ministro tiene que ser sunita. Pero esos son acuerdos de hace 60 años, porque la demografía ya indica que los chiíes son muchos más que los otros. Pero Occidente reclama de que se mantenga ese estatus, porque les conviene. Entonces, hay una serie de particularidades en ese mundo que es necesario entenderlo. Por ejemplo, entender que los palestinos
son un pueblo que vive ahí permanentemente. Eran los antiguos filistinos. Estaban antes que cualquier hebreo, incluso, que llaman, ¿no? Hebreo significa los que cruzan el río, hebrei. Y les llamaron así porque los filisteos, los cananeos, los amoritas que vivían ahí hace 3.500 años, un día se encontraron con estos inmigrantes que cruzaron el río Jordán y les llamaron en arameo los hebrei, los que cruzan el río. Entonces, si a ellos les gusta ese tipo de historia, entonces hay que argumentarles con historia, pero historia legítima. No de que hay un Dios que es un terrateniente o que tiene propiedades inmobiliarias y que le entrega al pueblo elegido. ¿Quién lo eligió a ellos como pueblo elegido? ¿Por qué los cristianos evangélicos principalmente? Yo tengo respeto absoluto por las creencias. Yo no soy creyente, pero si usted es evangélico, cosa suya. Si quiere ser atea, que sea atea. Pero ¿cómo es posible que los evangélicos y los cristianos evangelistas sean un principal soporte del sionismo? Cristianos sionistas norteamericanos, cristianos sionistas brasileños, o que aquí salgan a marchar. Yo vivo aquí en Plaza de Italia, ¿no? Hay ciertos días del mundo evangélico donde salen con sus banderas, pero salen con banderas israelíes. Yo diría que hay una paradoja ahí, porque ahí aplican, a pesar de que Nietzsche era uno de los más destacados ateos de su siglo, ¿cierto? Aplican lo que Nietzsche dijo, es más importante la interpretación que el hecho. Por lo tanto, tergiversan mucho lo que ellos mismos dicen que defienden. Pero es una interpretación absolutamente errada, aunque lo defiendan. ¿Sabe por qué? Porque los judíos, la Torá, el Talmud y sus libros sagrados, hablan de los goyim. ¿Quiénes son los goyim? Los no judíos. Y por tanto, en el rigor religioso del Talmud, se permite el asesinato de todo aquel que no sea judío. Y eso no es que lo inventé yo. Lo esgrimen los rabinos más ortodoxos en Israel, de que está permitido asesinar a los bebés palestinos porque no son judíos. Primero, es una religión que ha sido tergiversada, absolutamente, precisamente por el sionismo. Porque en Palestina vivían judíos. Eran árabes de creencia judía. No habían europeos de creencia judía. Ellos empiezan a llegar en un proceso de colonización. En el año 1933, la Federación Sionista Alemana, con los pocos meses que llevaba el Tercer Reich, y un personaje que ustedes deben conocer, Adolf Eichmann, quien fue secuestrado en Argentina, un jerarca nazi, lo juzgaron en Jerusalén y lo colgaron, se firmó un convenio que se llama Acuerdo Habará. Ustedes lo pueden buscar, Habará, H-A-A, Bará con B corta, Habará, que significa en hebreo transferencia. 1933. Inicios de lo que ellos llaman la persecución judía, ¿no? Entonces, Eichmann, por el gobierno de Hitler, y la Federación Sionista Alemana firman este acuerdo por el cual se permite la salida de 300.000 alemanes de Alemania que es de creencia judía. 240.000 se fueron a Inglaterra y a Estados Unidos, 60.000 se fueron a Palestina, pero bajo ciertas condiciones. Las propiedades y todos sus bienes quedaban en poder del Estado alemán. Tenían que pagar 100.000 marcos de la época. Y además todo lo que hicieran en tierras palestinas tenía que ser con maquinaria alemana. No salieron los pobres de Alemania, salieron las mayores riquezas de Alemania. Entonces, ahí también hay un elemento que ellos ocultan, Acuerdo Habará. Sí, bueno, primero felicitarlo y agradecer por una presentación súper completa. Mientras más, digamos, uno sabe de estos conflictos, como que al final igual genera un poco de desánimo, porque son cosas de la humanidad. Entonces mi pregunta, teniendo en cuenta todo lo que tú sabes, ¿cuál sería el aspecto que podemos rescatar de todos estos conflictos, todo este menjunje que tenemos, para poder organizar también nuestra lucha? Porque acá tenemos problemas también. O sea, nos ocupamos de los problemas de allá o los problemas de acá. Es que son problemas cercanos. También son temas, por ejemplo, yo rescato harto la mirada que tú haces
con respecto a la hegemonía comunicacional de los medios de comunicación. Para mí lo que pasa no es el tema de religión ni nada, es el capital. Es el comportamiento, ni siquiera los estados hoy día no existen, están al servicio del capital, del mismo capitalismo. Entonces, ¿qué podemos rescatar nosotros, ya, para utilizarlo y generar, digamos, una conciencia? Porque estamos totalmente despolitizados, no nos importa, ni siquiera nos importan los pobres de acá, que nos van a importar los niños asesinados allá. Entonces, ¿qué podemos usar de todo esto? Yo te diría todo, porque hay un concepto esencial y que lo mencioné varias veces, resistencia. Y hablar de resistencia no es teoría, hablar de resistencia es lo que hace el pueblo palestino, lo que hace el pueblo del Líbano, lo que hace el pueblo saharaui, lo que hacen los pueblos que luchan contra determinadas opresiones. Tenemos un vecino que es un peligro público número uno, aparte del gobierno que podamos tener. Pero como estamos hablando del concepto de sionismo y el mundo, hay un personaje que se llama Javier Milei. Ese personaje es un personaje sionista. ¿Está instalando un poco el modelo liberal extremo en Latinoamérica? Absolutamente, y está siendo apoyado por Estados Unidos, por las potencias occidentales y por el sionismo. No solo porque vaya a instalar una base militar en el sur, en la Patagonia, no solo porque tiene las mejores relaciones con el sionismo, no solo porque viajó a Israel, no solo porque él está a un paso de ser judío, como dice él, ¿no? Le falta solo la prueba de sangre, sino porque es un elemento desestabilizador como Jair Bolsonaro. O sea, tú tienes razón, el capital, y lo que te mencioné todo al principio tiene que ver con el capital, pues. El oleoducto, gasoducto, el control, las transnacionales, el 90% de las pensiones del mundo son manejadas por capitales sionistas. ¿Y en Chile cuáles son los que se relacionan? ¿Qué capitales son los que son? Porque eso es lo que nos falta, identificarlos para saber contra quién tenemos que luchar. Gran parte, pues. Si los fondos de inversión en Chile te están relacionados con los fondos de inversión, Goldman Sachs, están con los Rothschild, cualquiera de ellos, con lo que tomes. BlackRock, por ejemplo, que tanto se habla en Ucrania. BlackRock es un pulpo que tiene múltiples ramas. En la salud, las grandes transnacionales de sanitarias se han instalado en Chile, farmacéuticas, las que tú quieras. Entonces, no son luchas separadas. Entender eso como lucha separada es un tema errado. Están muy unidos. La muerte de esos niños palestinos y de los libaneses cualquiera no es una muerte ajena a nosotros, hasta por un concepto, llámalo filosófico, idealista, pero estamos hablando de humanidad. Humanidad, cómo aceptar el asesinato de miles de niños. Tú sabes que se habla de 45.000 niños, 45.000 muertos, asesinados. Bueno, hay una revista que se llama Revista Médica Británica The Lancet, que no es pro-palestina, es británica, muy aceptada por los cuerpos científicos del mundo, que dice, hace 3 meses sacó un artículo que dice que la cantidad de muertos en Gaza, no estoy hablando de los miles de muertos en Cisjordania, en Gaza se elevan sobre los 186.000. Eso representa en la población de Gaza el 8%. ¿Qué significa el 8%? Porque puede parecer una cuestión vacía, fría. Chile tiene 20 millones de habitantes. El 8% significa que 1,6 millones de chilenos habrían muerto si fuese el caso. O 28 millones de norteamericanos. Esa es la magnitud del genocidio, porque es un genocidio. Y por tanto, también está la lucha a favor de eso aquí en Chile. No podemos aceptar que la comunidad judía de Chile sea cómplice. No podemos aceptar que el gobierno siga teniendo un embajador como el que tiene. No podemos aceptar que el Sistema Nacional de Satélites de Chile haya sido licitado con una empresa israelí. Cuando tú dices, ¿qué podemos hacer? El System, Rafael Advan, son empresas militares israelíes de las más grandes del mundo que tienen convenios con el ejército y la policía. En la lucha del pueblo mapuche, Camilo Catrillanca fue asesinado por el Comando Jungla. ¿Dónde se formó el Comando Jungla? En Colombia. ¿Quiénes formaron al Comando Jungla? El Mossad israelí y soldados colombianos. ¿Quiénes le están hoy día? INRI Chapter, que es un sistema de espionaje telefónico. Va a ser licitado. Va a ser licitado y ¿saben de dónde viene esa empresa? De Israel, pues. Entonces, no es ajeno, porque el sionismo no es solo Israel.
el sionismo hacia Estados Unidos. Joe Biden es sionista. El 2016 él dijo, no soy judío, pero soy sionista. Donald Trump es sionista. Su yerno es sionista. Jared Kushner, ¿ya?, que es el principal financista de asentamientos sionistas en Cisjordania. 5 de los principales cargos del nuevo gobierno de Trump son sionistas. Marco Rubio, inmigrante cubano, secretario de Estado. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU declaró que la ONU era un nido de antisemitismo. Ella va a ser la embajadora de Estados Unidos en la ONU. El embajador de Estados Unidos en Israel era un tipo que dice que no existen los asentamientos, que esos son barrios judíos. En el gabinete de Joe Biden, de los 19 secretarios de Estado o ministros, 15 son sionistas, son judíos, de creencia judía. Entonces, no es ajeno. Aquí en Chile tenemos a Chilevisión, que es un canal que pertenece a Paramount Global. Paramount Global es un canal sionista que además tiene Telefe en la Argentina. DirecTV en Chile es un canal de capitales argentinos sionistas y tienen una red de noticias que se llama D-News. Ustedes ven D-News y lo que ven es alabanzas a Israel. Si ustedes, a mí me gustan las series, me gustan las películas y todo, entonces, recorran alguna vez la parrilla de Netflix o de Amazon Prime y van a ver Hunter, Fauda, todas series relacionadas con el sionismo. Editoriales en Chile que sacan libros. Mire, tenemos la costurera de Auschwitz, el sastre de Auschwitz, el fotógrafo de Auschwitz, el carpintero de Auschwitz, el tatuador de Auschwitz. Entonces uno podría decir, pero eso, mira, 80 años de eso. Pero fíjate la capacidad narrativa que tienen. Y tienen dinero, claro que tienen dinero, pero tienen esa capacidad de victimizarse permanentemente. Ellos son las víctimas hoy día, no los palestinos. Nos atacaron, una masacre. Revivieron el Holocausto. Mentira. ¿Ah? Hay un autor israelí, historiador israelí, que se llama Norman Finkelstein, estadounidense en realidad de padre, que estuvieron en Auschwitz y en Majdanek. Y Norman Finkelstein tiene un libro que se llama La industria del Holocausto. La industria del Holocausto, donde dice, el Holocausto fue el gran negocio del sionismo. Alemania le sigue entregando a Israel 120.000 millones de dólares, le ha entregado hasta el momento. No fue a las víctimas, ni a los familiares, fue para fortalecer el sionismo. Profesor, ¿quieren preguntar desde la casa? No. No, ya no. Mirta, ¿puedes preguntar ahora? Sí, gracias. ¿Andrés? No. No, disculpa, ya. Pablo. No. Ya, muchas gracias. Mira, yo es que no sé si son preguntas, pero más que nada dudas. Tengo varias con respecto a Gaza y Palestina, porque, bueno, además yo participo en la coordinadora por Palestina, entonces estoy siempre en actividades de capacitación, he aprendido mucho en este tiempo, ¿ya? Y lo que más me llama la atención es la inhumanidad con la que responden las autoridades internacionales. O sea, no entiendo, la verdad es algo, no lo entiendo. Ahora recién estaba leyendo que son 64.260 personas asesinadas en Gaza. Entonces, no entiendo cómo es posible que a esta altura de la civilización, ya que parece que más que civilización y sin civilización, suceda esto. Eso, o sea, yo entiendo lo que tú dijiste, todas los motivos económicos ya que están detrás, pero la verdad es que nada justifica eso. Era un comentario general nomás con respecto a eso. Lo otro, me preocupa mucho esto de Trump, que quiere comprar Groenlandia y todo lo que explicaste tú, el Círculo Polar Ártico, que yo no lo sabía, ¿ya? Que
si quiere favorecer, por la independencia de Groenlandia, significaría también que quiere favorecer la independencia de Canadá, de UCA, o sea, es como capaz, ¿ya? Y si le interesan tanto yo no sé si nosotros estamos como muy lejos de su interés, pero como que pudiera tener de repente ganas de comprar la Antártica. Eso. Gracias. Discúlpalo. Ya. Sí, mira, primero no me sorprende la inhumanidad, pues porque ha sido parte de la historia de la humanidad. O sea, es así, no hay ninguna sorpresa en eso. Y están los intereses económicos, geopolíticos, estratégicos, energéticos detrás, no debe ser una sorpresa. Lo importante, lo que tú dices, es que eso te conmueva aún, pues. ¿Ah? Yo creo que eso es un elemento fundamental, que aún te conmueva eso. Lo peor sería lo que pasa en estas sociedades donde no se conmueven, ¿no? Y yo creo que si hay un elemento positivo dentro de todo esto macabro, es que muchas sociedades, muchos pueblos han salido a la calle, incluso en los países que apoyan al sionismo. Multitudes en Madrid, en Melbourne, en Nueva York, en Washington, en París. Eso es muy importante porque son elementos que van sentando bases también de resistencia y de disconformidad y de crítica a lo que sucede. No es gratuito que lo que está haciendo Israel. Tiene grandes pérdidas económicas. O sea, sanciones, que muchos países, o dejar de comprar productos. Por eso les mencionaba yo que Chile debería dejar, primero, no tener relaciones con Israel; segundo, suspender todos los convenios, suspender todos convenios de cooperación cultural. Por eso es una vergüenza que la rectora de la Universidad de Chile hable de que el conocimiento no se cancela. No, pues si no es cancelar el conocimiento, es cancelar los convenios con alguien que no quiere conocimiento, que niega la condición de ser humano a otros seres humanos. Entonces, en ese plano, creo que indudablemente no nos debe sorprender lo que acontece, porque Europa ha vivido su historia en virtud de eso. Los grandes genocidios de los pueblos originarios en nuestro continente, los genocidios en África. Ruanda y Burundi tuvieron una guerra, y en Ruanda hubo un exterminio de comunidades que superaron las 800.000 personas en 6 meses. Y Europa no hizo absolutamente nada. ¿No? En Argelia, los franceses mataron a 1 millón de argelinos en su guerra de independencia. Entonces no es sorpresa, no nos debe causar sorpresa. Lo que nos debe motivar es poder cambiar esto de alguna forma. Tal vez algunos vamos a morir sin que eso cambie, pero eso no implica que no hagamos algo. Y sobre Trump, Trump es un megalómano, es un personaje que lo que busca es lo que él llama el America First, ¿no? El América primero. Es decir, no le interesa el resto del planeta, no le interesan los europeos para él son personajes también de segundo orden, y los latinoamericanos más aún. ¿Qué le interesa? Quiere cerrar la frontera con México, y no sería raro, no es casual el interés de Argentina junto a Estados Unidos y el Comando Sur, con una base militar en la cual tiene proyección hacia la Antártida. Entonces, ante eso, el gobierno chileno no ha dicho absolutamente nada, más allá de que el señor Boric haya ido al Polo Sur, pero no hay una declaración política al respecto. No hay declaraciones respecto a las discusiones de las decisiones, incluso de Rusia, respecto a las prospecciones mineras en la Antártida. Es decir, el Tratado Antártico prohíbe la explotación comercial de la Antártida, y eso debería ser renovado. O sea, hay muchos elementos al respecto. Pablo, cortito, ¿se puede encontrar el dato de cuando le estaban en días militares a Palestina? Porque nosotros lo intentamos buscar, no lo podemos. ¿Chile? ¿Sí? No, el Estado no ha enviado militares a Chile. No, son mercenarios, pero no es que sea cualquier mercenario. Son hijos de chilenos de creencia judía que van a hacer el servicio militar allá. Pero ellos además son oficiales. Es que ese es el punto, porque nosotros encontramos un dato una vez que había muerto un militar chileno en el conflicto actual.
y se intentó por todos los lugares buscar cómo se interpelaron y hay muchas personas que se quedaron como callados mirando para abajo, como que había un apoyo a Israel y parte del Estado. No, en eso no, porque sería dispararse en el pie. No puedes defender el envío de soldados. Primero porque no son soldados del ejército chileno, son personajes que hacen el servicio militar allá, que viven allá, y en Israel lo que se movilizó fue a más de 300.000 reservistas. Y si los tipos son colonos chilenos allá, sirven en el ejército. En este caso te nombro a dos hermanos, Gabriel Salinas y Lior Salinas. Pero hay un tercero, que es un sargento que lleva muchos años allá, y esto trascendió porque el tipo es miembro del comité de chilenos en Israel, donde está Gabriel Colodro, donde está Héctor López. Este tipo se llama Walter Jacob Sharet. Walter Jacob Sharet. Es un sargento de la unidad de voceros del ejército. Son los nombres que se pueden distinguir, y además está la presencia de israelí en Chile, que es el caso de Sahar Hishoren, que se está pidiendo una orden de detención, que la impulsó Hugo Gutiérrez y que ahora la tomaron los abogados de la comunidad palestina. Es decir, no es que el Estado mande. Cuando yo te digo que dice la ministra de Defensa, es qué dicen respecto a que chilenos actúen como mercenarios en otro país. O sea, si tú acudes a mis redes sociales, yo presento ahí el video donde una chilena, que es miembro del directorio de chilenos en Israel, prende una velita, el Yanuká prende una velita por estos dos hermanos y le agradece la entrega por el Estado de Israel, dice. Gracias, Gabriel, gracias, Lior. Entonces, además, Israel prohibió cualquier publicación de sus soldados que pudiesen ser identificados, que es lo que pasó con este personaje, Sahar Hishoren, que publicó fotos ahí en Aysén, gozando las vacaciones. Entonces dijeron, este es del batallón 749 y está requerido por genocidio. Uno que se escapó de Argentina, que estaba requerido por la Fiscalía Argentina, que se escapó. Otro que estaba en Brasil. Entonces, por eso te digo, hay elementos positivos donde efectivamente estos personajes no pueden estar tranquilos en ningún lado. Netanyahu tiene una orden de detención y Yoav Galán, el ex ministro de Guerra, también tiene una detención. Bezalel Smotrich, el ministro de Asentamientos, tenía un acto en París y no fue. Y no fue porque los europeos están obligados por el Estatuto de Roma a detener y cumplir las determinaciones de la Corte Penal Internacional, aunque no les guste. Tienen que hacerlo porque uno de los mandatos de la Unión Europea es firmar el Estatuto de Roma. Y si tú lo firmas, tienes que cumplir lo que dice la Corte Penal Internacional. Entonces son elementos importantes, pequeños pero importantes, que no puedan estar tranquilos en ningún lado. Pero esos son casos extremos porque los soldados israelíes tienen un convenio en distintos territorios, sobre todo en la Antártica, que vienen a vacacionar, le dan plata. Pero eso es lo que yo te decía. Sahar Hishoren es un soldado israelí que estaba en Aysén y que fue identificado como miembro del batallón 749 por una fundación que se llama Fundación, que es de una pequeñita, Hani Aduja, creo que es el nombre, que fue asesinada, una niña de 6 años de edad, que fue absolutamente masacrada por un tanque israelí con más de 64 disparos. Y esa fundación se creó en función de esta niña, y esa fundación se dedica en el mundo a perseguir a los personajes. Entonces, serán casos aislados, pero son importantes porque eso no existía, ahora existe. Y eso es importante de dar a conocer, de denunciar permanentemente. ¿Verdad? Oye, disculpa, a mí, la verdad que como fue con esto, a mí se me quedó una pregunta en relación. Me voy a llevar.